glorificamos en este día, Señor, que tú has preparado para reunirnos, para adorarte, para glorificar tu nombre y también, Padre, para exponernos a tu palabra, Padre amado. Durante toda la semana hemos estado, Padre amado, en el trajín, en nuestras responsabilidades, que la escuela, que el trabajo y otras obligaciones. Y ahora, Padre amado, este día, este momento, queremos, Señor, dedicarlos a ti, oh Dios. Mira, Padre amado, Dios mío, nuestra necesidad espiritual, yo ciertamente no la puedo suplir, porque yo, Padre amado, soy el primero que tengo gran necesidad de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu ayuda, de tu asistencia. Te pido, Señor amado, que en el nombre de Jesús, tú, Señor amado, perdone nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y que, Señor, extienda tu cetro hacia cada uno que está aquí presente. Queremos que todos te vean hoy y que te señalen a ti, Jesús, y que cada persona diga: he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado, que quita el pecado del mundo, que murió por mí en el Gólgota, que pagó el precio, derramó su sangre, que me perdona, me restaura. Padre, que tú seas el Cordero para cada vida que está aquí presente. Oh Dios, asísteme en la exposición de la palabra. Sin ti nada puedo hacer. Confieso delante de ti, Padre amado, mi impotencia. No puedo, Padre. Ayúdame, Señor. Toma mi mente, mi corazón, mi pensamiento. No quiero divagar, Padre amado. Manténme en el, Padre amado, en el contexto en el contexto del pasaje. Quiero ser fiel a la Escritura. No quiero irme en otras cosas, Padre. Bendice a tu pueblo en esta hora, Padre, que tú seas muy exaltado. En el nombre de Jesús, amén. El punto de partida será Colosenses capítulo 2. Me gustaría invitarle a todos a verlo en Colosenses capítulo 2. Y he estado hablando de la cruz. Este será el tercer mensaje sobre la cruz, porque la cruz es el Evangelio es la cruz. No podemos nosotros desviarnos de la centralidad del Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, su amado Hijo, se encarnó, nació para morir. Hay que entender eso. Él nació para morir. Bueno, pero todo hombre nace y muere, ¿cierto? Pero la tumba es para los pecadores, ten en cuenta. El sepulcro es para los pecadores porque dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo explicamos que Él tiene que morir cuando Él no pecó? Ahí está. Ahí está el asunto. Entonces Él nació para morir, pero para morir y para triunfar. Y aquí en este texto de Colosenses capítulo 2, usted va a ver a qué me refiero. Quiero comenzar con el versículo 13 y voy a parar en el versículo 15. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra de hoy es los triunfos de la cruz. Y está ahí, usted lo ve al final, los triunfos de la cruz. Como hemos dicho, ¿verdad? Que para muchas personas, particularmente durante el tiempo que llaman la Semana Santa, en abril, ¿verdad? Usualmente se habla mucho, las iglesias predican las 7 palabras. Yo no sé si usted viene de esa tradición. Yo vengo de esa tradición donde se predica las 7 palabras y se habla de la cruz.
Para el pueblo de Dios tiene entendimiento, aunque no completo, sobre lo que significa la cruz. La cruz, desde el punto de vista bíblico, es un instrumento de maldición. Está en el Antiguo Testamento, hay un texto que dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Usted lo ha leído, ¿verdad? Cursed, maldición, es anatema. Esa persona que está en esa cruz, que lo arrestan y lo crucifican después de haberlo azotado y enjuiciado, y desnudo. Nosotros vemos las pinturas de Jesús, lo ven, ¿verdad? Pero recuerden que el manto de él fue tomado, echaron suerte, y uno de ellos se quedó con su manto. ¿Qué significa? Que Jesucristo murió desnudo. Oh, sí, estuvo en el huerto y estuvo desnudo, dijeron. ¿Recuerda la desnudez de Adán y Eva? Conecte los puntos. El pecado es desnudez, el pecado es oprobio, el pecado es maldad. Y era necesario que alguien tomase el lugar de esa maldición que me correspondía a mí. Aún estando al vientre de mi madre, yo nací bajo maldición, porque yo heredé el pecado de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo y de mi tatarabuelo, y ellos heredaron el pecado de Adán. Por tanto, dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entienda, todo lo que tiene que ver con el pecado es que estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es demasiado alta, nosotros quedamos muy bajos. Yo soy muy santo, yo soy muy pecador. Él es sublime, yo soy escoria. Entonces era necesario que alguien pagase el precio por nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer? El hombre ha pecado, el hombre ha caído. La ira de Dios cierne sobre nosotros. Entonces era necesario ese pasaje que leía el hermano en Isaías 55, para que aquellos que tengan sed tengan agua, y agua en abundancia. Para que aquellos que están desnudos sean vestidos, para que aquellos que tienen hambre y sed de justicia sean saciados. La cruz es el puente, es el anexo que nos une. El anexo es la escalera de Jacob, es el puente, es el camino, es la verdad, es la vida. De la única manera, una religión que no hable de la cruz, están todos perdidos. Si no se habla de la cruz como el centro del evangelio, esa religión no sirve absolutamente para nada. Es necesario, ¿verdad?, regresar a la cruz, contemplar la cruz, apreciar lo que significa el precio que se pagó por nuestra eterna redención. Fue un precio que se pagó. Y dice primera de Pedro 1:18, porque no habéis sido comprados con cosas corruptas como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa. Me gusta el calificativo que no dice la sangre preciosa, preciosa. Bueno, sí, la sangre de los dos ladrones, ¿verdad? Las tres cruces estaban manchadas con sangre, ¿no? No había diferencia en la sangre no había diferencia. La sangre de esos malhechores fue derramada porque ellos pecaron, ellos robaron, ellos hicieron lo malo. Esos dos malhechores nos representan a nosotros. Nosotros merecemos la cruz. Nosotros merecemos ser crucificados porque nosotros hemos pecado. Mas, sin embargo, hubo el intercambio. El intercambio fue que el justo, Jesús, muere por los injustos, usted y yo. La ira de Dios que tenía que caer sobre mí. ¿Cómo dice Isaías? El castigo, ¿de quién? De nuestra paz fue. Ahí está todo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir que ese castigo, esa cruz, esa maldición, el infierno eterno, le corresponde a todo aquel que no conoce a Jesús. Mas, sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ha librado del pecado, nos ha librado de la maldición eterna. Entonces dice aquí que
hemos sido librados, dice aquí en Colosenses, capítulo 2, habían tiranos. ¿Sabes lo que es un tirano? Un déspota, malvado, llamado el diablo. Y nosotros estábamos, dice la palabra, que estábamos bajo la potestad del diablo, estábamos todos. Dice la palabra que éramos hijos de ira por naturaleza. Entonces aquí, en el versículo 13, Colosenses 2:13, el texto central del mensaje, dice el apóstol Pablo, dice, y a vosotros, a los colosenses, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Muertos en qué? En pecados. Muertos en pecado, hermano. Esa es la condición del ser humano, muertos en pecados. Así que usted estaba. Usted está vivo físicamente hoy. Usted está respirando. Sus pulmones están funcionando. El corazón está pompeando sangre. Sus órganos vitales están funcionando. Pero si usted no tiene a Cristo, usted está muerto en delitos y pecados. Usted es un cadáver en vida. Eso es lo que dice la palabra. A nadie le gusta que le diga eso, pero esa es la realidad. Aquí no estamos jugando, iglesia. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne. Eso significa, incircuncisión significa inmundicia, maldad. ¿Qué hizo Él cuando Él murió en la cruz? Note usted, os dio vida juntamente con Él. Cuando Cristo murió, Él pagó el precio por su pueblo y nos dio vida juntamente con Él. Dice, ¿de qué manera nos da vida? Perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados ha perdonado el Señor? Todos vuestros pecados. En otras palabras, no podía quedar un pecado que no hubiese sido perdonado. Si usted tiene 50 años y no conoce a Jesucristo, los pecados de 50 años. Si tiene 70, de 70 años. Pero si tiene 12. Ahora, el asunto es que no es la cantidad de pecado, es pecado. Un solo pecado. ¿Cómo dice la palabra? Que la muerte vino al mundo por un pecado. ¿Recuerda? Por un pecado. Solamente fue un pecado. Y con el pecado la muerte. Adán pecó una sola vez y la consecuencia de ese pecado es la muerte eterna, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Dicen los dominicanos. ¿Verdad? ¿Cuántos pecados desde el momento que usted tiene uso de razón, usted está pecando? Y aún siendo creyente, nosotros pecamos, pero hay una gran diferencia. Abogados para con el Padre tenemos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, dice aquí, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hay que hacer una pausa, porque estoy seguro que el 90% no entiende lo que significa actas de los decretos, y por eso hay que explicarlo, ¿verdad? Valga la redundancia, y cada vez que llegue el pasaje y leo, hago la misma explicación y se lo explico de nuevo, porque queremos aprender. La iglesia es una escuela, ¿verdad? Cuando un criminal en los tiempos de Jesús, los romanos, usted sabe que hoy en la corte, ellos le dan lo que llaman ellos en inglés the rap sheet, ¿verdad? Los crímenes, todo lo que ha hecho la persona que ha cometido el crimen, ¿verdad? Cuando una persona comete un crimen, hay un récord. Y luego ese récord va al juicio. Digo, usted está aquí por esto. Y le dicen, ¿verdad? El delito. Bueno, en los tiempos de los romanos era igual. Entonces, cuando una persona cometió un crimen, por ejemplo, los 3 que fueron crucificados, los 2 ladrones, ¿recuerdan? Eran malos, no había un ladrón bueno y uno malo. Los 2 ladrones, ¿recuerdan? Y Jesucristo, rey de los judíos, el crimen, que él siendo hombre se hizo Dios y se hace rey. Ahí estaba en la tablita, recuerda. Pero en la prisión ellos escribían un documento llamado Actos de los Decretos. Ahí ellos escribían en esta tabla el pecado. Usted iba a la celda y eso estaba puesto ahí. Este robó, este mató, lo que sea.
Eso le llamaban el acto de los decretos. Ahora vamos a leer el texto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces, ¿cuál es el acta de los decretos? Todos los pecados que habíamos cometido. ¿Entiendes? Todos los pecados que habíamos cometido. Esa es la evidencia. Tú has pecado, tú has pecado, tú has pecado. Esa es la evidencia que tú mereces morir y muerte eterna. No solamente muerte física, muerte eterna. No se equivoque nadie y piense que, después que uno se muere para el hoyo, ¿verdad? Dice la persona, o sea, así hablamos nosotros. ¿No? Después que usted se muere comienza todo, porque su cuerpo va a la tumba, el espíritu va a Dios que lo dio, y su alma. Recuerda, ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y perdiese su? El alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero la muerte que habla Jesucristo, está la muerte sin delitos y pecados, la muerte física, cuando nuestras funciones vitales dejamos de funcionar, y está la muerte eterna. Todos nosotros aquí, los que estamos aquí, estamos en alguna de esas etapas. Si usted no es creyente, y imploramos a Dios, y la iglesia está orando que usted lo sea, antes de salir de este lugar. Si usted no es creyente, entonces usted está muerto en delitos y pecados, primero. Segundo, usted va a morir físicamente, como yo y todos. Y tercero, usted va a morir eternamente si la sangre de Cristo no le limpia a usted de sus pecados. Esa es la realidad. Pero la gloriosa realidad tiene que ver con los triunfos de la cruz. Y ese es el énfasis. Pero primero tenemos que preparar el camino. Dice aquí, tomó el acta de los decretos, todos los pecados suyos. Y los romanos clavando, y también estaban siendo clavados todos los pecados que nosotros hemos cometido y lo que hemos de cometer. En la cruz. Entonces dice aquí, ¿y qué hizo él? Quitándola de en medio. ¿Ve? ¿Qué es lo que estaba en el medio? El acta de los decretos. ¿Qué es el acta de los decretos? Nuestros pecados. ¿Qué hizo él? Lo quitó del medio. ¿Dónde lo quitó del medio? No fue en el pesebre. Fue en la cruz. Fue la cruz que lo quitó del medio. En la cruz fue que Cristo, mi hermano, Cristo nunca ha sido más vencedor que en la misma cruz. Cristo nunca ha sido más vencedor que en la misma cruz, porque fue allí que pagó el precio por nuestros pecados, y fue allí que nos anexó eternamente con el Padre, y fue allí que nos hizo su pueblo, lavándonos con la sangre. Oh, preciosa sangre de Jesús. Dice, clavándola en la cruz. Me gusta eso. Es decir, que los pecados míos fueron clavados, es diciendo, yo trituro tu maldad por medio de mi muerte. Por mi muerte te doy vida y vida en abundancia. Clavándola en la cruz. Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Y despojando a los principados y a las potestades. ¿A qué se refiere? A los enemigos de la cruz, a aquellos que son acusadores, el infierno mismo, y voy a hablar un poquito más al llegar al fin del mensaje. Entonces, en otras palabras, la idea de todo esto, despojándolo, le voy a dar la imagen para que usted entienda, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo vivía en una cultura y el apóstol Pablo está usando imágenes conocidas por todos, que nosotros no conocemos, y es importante que el predicador, el maestro, explique estas cosas. ¿Qué era lo que acontecía? Usted lo lee en el Antiguo Testamento. Ustedes han oído el botín de guerra. ¿Recuerdan ese término, en el Antiguo, botín de guerra, que aparece en el Antiguo Testamento? Eso significa lo siguiente. Dos naciones estaban en conflicto, ¿verdad? Aquí estamos hablando del conflicto de los siglos. Estamos hablando del conflicto de las dos simientes. Una le va a herir
el calcañar, pero la otra le va a triturar la cabeza en la cruz. En la cruz se logró. Entonces, cuando el vencedor vencía a la nación, ¿sabe lo que hacía? Lo despojaban, tomaban los caballos. Tomaban los caballos en esos tiempos, le ponían todo tipo de prendas y ornamentos. Tomaban todos esos ornamentos, las espadas. Entonces lo despojaban, le tomaban todo y luego lo avergonzaban y lo amarraban en sus carrozas y ellos marchaban. Los humillaban, en otras palabras, ustedes son vencedores, lo arrastraban a la muerte, de ahí era para la muerte, lo iban a matar. Pero primeramente ellos lo despojaban, diciendo, nosotros te hemos vencido, tú has sido derrotado. Y cuando dice aquí, despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió, ¿ve la idea? Los exhibió, lo mostró, los exhibió públicamente, está hablando de las potestades infernales. ¿Y qué hizo? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quiénes triunfó Jesucristo en la cruz? Yo quiero darte solamente 4 ejemplos, ¿verdad? ¿Sobre quiénes triunfó Jesucristo? Primeramente, hay que tener en cuenta que 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha enceguecido los ojos de los hombres para que no vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando usted no era creyente, ¿por qué era que usted no veía las cosas espirituales? No era porque usted no era inteligente, porque el evangelio es sencillo. Hasta un niño puede entenderlo. ¿Sabe que un niño se le predica el evangelio y puede decir, sí, yo necesito a Jesucristo? Sí, yo soy pecador, yo necesito a Jesucristo. Okay. No era porque no era inteligente, no era por poca educación. El problema era que el Dios de este siglo nos tenía a nosotros con un velo en el rostro y no podíamos ver absolutamente la gloria de Dios. En otras palabras, mirar la belleza de Dios en la faz de Jesucristo, ¿verdad? La faz de Jesucristo. Es similar, y esto me causa un poquito de risa porque me acuerdo de esto, porque lo he visto aquí he pasado por East River. Usted sabe que hay estas festividades y 4 de julio, y todo el mundo se alinea para ver los fireworks, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Cometa y todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo está entretenido mirando, ¿verdad? Y ellos ven eso, ¡ay! Las lucecitas y todo, ¿verdad? Y en el firmamento está la luna en todo su esplendor y nadie dice, ¡wow! ¡Qué luna tan hermosa! Los ojos abiertos a cosas artificiales y no dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así de ciego estamos nosotros, ¿verdad? El diablo con un montón de cosas alrededor nuestra, muchas lucecitas mirábamos y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo no la podíamos ver y era porque estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos ciegos. Esa es la realidad. Y cuando el texto dice que Jesucristo triunfó sobre ellos, menciona, habla de los principados, de las potestades. Habla del triunfo sobre la ley. Mira el versículo 14 una vez más. Habla del acta de los decretos que hubo en contra de nosotros. Nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios. Nosotros no podíamos cumplir los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, nosotros todos estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Triunfó sobre la ley. Yo quiero que te pase, quiero usar algunos 4 o 5 pasajes. Lo podríamos decir de memoria. No me gusta hacer eso. Me gusta que entremos en la escritura y veamos los pasajes. El primero que quiero que veas es Hebreos capítulo 9. Pasa tu página a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9.
¿Sobre qué triunfó Jesús? Los triunfos de la cruz. Entonces tenemos que elaborar un poco sobre qué significa esto. Hebreos capítulo 9. Versículo 26. Usted nota el contexto. El contexto es los versículos que están antes del texto del 26 y lo que continúa. En el versículo 23 dice: es pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. Aquí lo que está aconteciendo es que te está haciendo un contraste entre los sacrificios del Antiguo Testamento y los sacrificios del Nuevo Testamento, en el sacrificio de Jesucristo, un contraste. Y luego dice en el versículo 26: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Mire para qué. Para quitar de en medio el pecado. Primero, los triunfos de la cruz de Jesucristo tienen que ver con quitar del medio el pecado. El gran obstáculo era el pecado, hermano. Y ese sigue siendo el obstáculo para el hombre. El problema del hombre, yo sé, los gobernantes nos dan una lista. El presidente, cuando da su discurso anualmente, habla del estado de la nación. Oh, pero el estado de la nación no es la economía, es el corazón de la nación. ¿Cómo está el corazón de la nación? ¿Están buscando a Dios? Se van como los primeros presidentes de los Estados Unidos, George Washington, Lincoln y los demás, que comenzaban su día en oración en la Casa Blanca. No es así ya. No es así. Ahora a ver cuál es el político más astuto. El mejor debate, ¿verdad? Los debates. Que la mayoría ni vale la pena, porque lo que se pasan es tirándose agua sucia en la cara. Eso es lo que hacen estos debates, ¿verdad? Comprando votos de esa manera. Entonces, aquí dice que el pecado tenía que vencer el pecado era el obstáculo, el pecado tenía que ser removido, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido librados de la condenación eterna. Entonces, ¿de qué manera lo va a hacer? Ya hemos leído en Hebreos 2:15, ya lo hemos leído y no lo voy a leer de nuevo, que tenía que morir en la cruz. En la cruz yo primero vi la luz. Y ahí fue que, como dice ese himno, ahí yo vi a Jesús. Fue en la cruz de Jesucristo. Ahí ese es el precio que se paga. Tercero, 1 de Juan 3:8 dice algo muy claro. Aquí viene ahora lo que leíamos ahí de despojar a los principados. Mire 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 John 3:8. Dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire esto, hermano. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios, hermano? ¿Para qué fue? Para deshacer las obras del diablo. Pregunta entonces: ¿y cuáles son las obras del diablo? ¿Verdad? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El ladrón viene. ¿Para qué? Tres cosas. Dígalo duro. Mas Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y cuando la Biblia habla de vida, usa la palabra Zoe, C-O-E, la vida de Dios. No estamos hablando día más día. No estamos hablando día más día.
Me quebrantaba el corazón ver a mi mamá en un nursing home, ¿verdad? Simplemente así, sin hacer nada. Eso no es vida, eso es existencia. Existía simplemente. Pero la vida que Dios da es vida y vida en abundancia. La misma vida de Dios, porque nos ha hecho participante de su naturaleza divina. ¿Me entiendes? Entonces tenemos la vida de Dios, la chispa, el germen de vida, lo tenemos. El gen de mi papá me dio vida física al unirse con mi mamá. Pero el gen espiritual, el gen que le habló Cristo a Nicodemo, recuerda, el que no nació del agua y del espíritu no heredará el reino de los cielos. Entonces, apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Matar, hurtar, destruir, enceguecer el entendimiento de los hombres. El diablo es mentiroso desde el principio, el diablo es pecador, el diablo aborrece lo de Dios, y nosotros, como éramos hijos de ira, solamente hay dos personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. El que ama a Dios y el que aborrece a Dios. Y yo le he dicho a ustedes muchas veces que si usted, digamos, usted se para en una calle y digamos aquí donde está el subway, el tren, ¿verdad? Y usted le dice: Señor, quiero hacer una pregunta, Señor. ¿Usted aborrece a Dios? ¿Qué le dice? ¿Cómo? Muchacho. Señora, ¿sabe una cosa? Usted aborrece a Dios. Vamos a ponerlo un poco más fuerte. Mire, señor, usted aborrece a Dios. Se lo veo en la cara. Mira, señora, usted aborrece a Dios. Se lo veo en su propia cara. Esa persona se va a ofender. Se va a ofender. Si usted le dice que usted aborrece a Dios. Pero la realidad es, ¿cuál es la realidad? ¿Lo aborrece o no lo aborrece? Si vosotros fueseis hijos de Abraham, ¿recuerdan, Juan? Si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, vosotros, porque Abraham vio mi día y se gozó. Nosotros tenemos, nuestros padres Abraham, no nos ofenda. Y él le dijo: déjame ya quitarle la alfombra debajo de los pies. Vosotros sois hijos del diablo. Le dijo: vosotros sois hijos del diablo y quieren hacer las obras de él. ¿Me está entendiendo, hermano? Y él vino a destruir las obras del diablo. Y ellos querían continuar en las obras del diablo. Y la evidencia de que eran hijos del diablo eran que aborrecían a Jesús. Querían matarlo, querían apedrearlo. Y eso mismo hacíamos nosotros. Nosotros aborrecíamos a Dios. ¿Cómo nosotros aborrecíamos a Dios? Nosotros no lo teníamos en cuenta, hermano. No lo amábamos, no lo respetábamos, no leíamos su palabra, no nos congregábamos. Nos aborrecíamos unos a los otros. Si alguien nos hacía algo malo, queríamos cortarle la cabeza si fuese posible. Esa es la manera que nosotros vivíamos, hermano. Hijos de ira, el corazón lleno de rapiña, de maldad, de iniquidad. Ese es el cuadro del corazón del hombre. Pero cuando apareció el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, ¿qué dice? Y esparciré sobre vosotros aguas vivas. Y escribiré mi ley dentro de vuestros corazones. Y derramaré aguas puras. Y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, para que me amen y guarden mis estatutos. Y si uno tiene temor de Dios, ama a Dios, respeta a Dios, ama su palabra, algo glorioso ha acontecido en su vida. No importa su debilidad, no importa su estado de ánimo ayer o hoy, ¿ya? Porque todos pasamos diferentes etapas de nuestra vida. Esto no tiene que ver la salvación con mi estado de ánimo, cómo yo me siento en estos momentos. ¿Ya? Si yo le pregunto cómo usted se siente, algunos dicen: en victoria, está bien. Otros dicen: bueno, hermano, estoy pasando esta situación, ore por mí. Eso no significa que usted no es una hija de Dios, que usted no es hijo de Dios. ¿Ya? Cristo no fue más vencedor cuando estuvo en la cruz. Y nosotros somos más que vencedores porque somos de Él. Dice aquí, triunfó sobre el pecado. Hebreos 2:15,
triunfó sobre la muerte. Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Verdad? Dice la palabra en Apocalipsis 12, 10, 11, 10, capítulo 12, versículo 10 y 11, que el diablo, el acusador de los hermanos, fue echado fuera. Entonces eso significa que él triunfó sobre el diablo. Él triunfó sobre el diablo, ha triunfado sobre el diablo. Hay creyentes, lamentablemente, que le gusta darle crédito al diablo. Ustedes han notado esos creyentes. Y vamos a corregir esto, hermano. Todo lo que le pasa es el diablo. ¿Usted ha oído esto, no? Se rompe el carro, fue el diablo que se lo rompió. Está desnudando, fue el diablo que le dio el catarro. No, cuídate, abrígate, toma agua, come bien. Y no le eche dándole el diablo riéndose. ¿Qué cristiano ignorante? Sale a la calle sin abrigarse, le da un resfriado y me echa la culpa a mí. ¡Qué ignorante! Ese tipo, aquí dice que el maligno no lo toca, dice la palabra. Vamos a ver, el maligno no lo toca. Que el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Pregúntele a Job. Pregúntele a Job. ¿Qué hizo Job? Tuvo que pedirle permiso a Dios para venir a arremeter contra él. ¿Y qué le dijo? Todo está en tus manos. No toques su alma. En otras palabras, como un perro, ¿verdad? Que tiene una cadena. Si hay un perro de esos rabioso, y usted sabe que la cadena es de donde está a 9 pies, él puede venir con toda su furia, usted se queda aquí, y él, por más que le ladre, de ahí tú lo vas a pasar, tú estás amarrado. ¿Qué va a hacer? Grita, así es el diablo, él está amarrado. Él está inoperante. Ahora, si nosotros le damos lugar al diablo, le soltamos la cadena y le ponemos un pie más, no puede morder, una pata. Digo pata, pero yo sé que es pie, pero usted entiende, hermano. Okay. Ahora, él vino mire esto, hermano. Yo quiero que usted vea este pasaje. Voy a concluir porque vamos a presentar un bebé. Yo quiero ir a dos últimos pasajes. Este está en Isaías 49, para que usted vea lo que tiene que ver. Y este pasaje, hacía años que no lo leía. Y esta mañana, el Señor lo trajo, al escribir el manuscrito del mensaje, lo trajo a colación. Isaías 49. Isaiah 49. Yo quiero leer este pasaje y usted me diga a mí a qué se refiere. Yo lo voy a leer y luego dialogaremos unos cuantos minutos sobre ese pasaje de Isaías 49. Mire esto, hermano. 49, 24. Usted va a ver. ¿Qué? Estamos en Isaías 49, 24. Dos textos, dos versículos. Mira la pregunta. ¿Será quitado el botín al valiente? La respuesta a esa pregunta, ¿será quitado el botín? O sea, el botín significa que ese valiente venció. Eso es mío. La respuesta sería no se le puede quitar el botín al valiente. Pero espere. Segundo, ¿será rescatado el cautivo de un tirano? La respuesta, no, está bajo él. Entonces aquí estamos viendo a un valiente y a un tirano. ¿Ve cómo cambia? De un valiente a un tirano. Sabemos que tirano es una palabra negativa, un tirano es un malvado. Tirano se llama. Okay. Pregunta, versículo 25. Eso dicen los hombres. Pero así dice Jehová. Así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De Colosenses 2. Despojándolo. El valiente era el diablo.
El tirano era el diablo que nos tenía maniatado, apresado, turbado, completamente en nuestra vida, completamente cautivo. Éramos hijos del diablo, él nos tenía maniatado, era el tirano. Y dice, el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Este pasaje, para mí, claramente, me lleva a mí a Colosenses 2, donde habla de ese que se creía muy valiente, un tirano, y nos tenía nosotros como botín. Él nos tenía cautivo, amarrado, en cadena, como el demoniado de Gadareno, que completamente amaniatado, hasta que apareció el hombre fuerte. Jesucristo es el hombre fuerte, el que tomó al tirano, ¿cómo es? Quitó mi maldad, ¿cómo que dice? Como cantamos, ¿verdad? Él quitó mi maldad, depositó mi pecado a la profundidad de la mar. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros hacer algo con los triunfos de la cruz. Aquí viene. Voy a concluir con este pasaje en Juan capítulo 12. Pásate a Juan capítulo 12. Juan 12. Voy a ir al versículo 32. Y pídele a Dios que le dé espíritu de revelación, como dice, en el conocimiento de Él. Juan 12, 32. ¿Qué significa ese texto? Yo lo voy a ver por dos ópticas, de dos maneras. Juan 12, 32. Hay que mirar ese versículo y mirarlo de dos maneras. Dice aquí, esto es Jesucristo hablando. Él anuncia su muerte. Mira el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Note usted? ¿Qué le dije? Que Cristo murió, que Cristo nació para morir. ¿Recuerda? Cristo nació para morir. Usted lo ve ahí. Esta hora, ya llegó la hora de que el Hijo de Dios sea entregado a los inicuos. Los judíos dijeron crucifícale y los romanos lo crucificaron, representando que el mundo entero, ¿verdad? Judíos y griegos, el mundo entero crucificó a Jesús. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. ¿Cuándo fue que el príncipe de este mundo fue echado fuera? ¿Qué significa echarlo fuera? Cuando saca la basura de la casa y la echa afuera. ¿Dónde está? ¿Está en la casa o está afuera? Está afuera. No está en la casa, está afuera. Ha echado la basura al diablo. Lo echó fuera. Lo echó fuera. Entonces dice, y yo, aquí viene. Y yo, Jesucristo dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué le estará diciendo el Espíritu Santo a usted con ese texto? Yo no sé, el Señor sabe. Pero yo le voy a decir a usted lo que el Espíritu Santo me muestra a mí en ese texto. Primeramente, este texto tiene que ver con la crucifixión. El Hijo del Hombre fuese levantado. Levantado, en otra palabra, llevado a la cruz. Es obvio. Porque él habla de la muerte. Está claro por el contexto. Entonces dice que si él fuera levantado de la tierra y a todos atraeré a mí mismo. Fue levantado en el Gólgota
Y ahí estaba esa vasta multitud, la mayoría que estaba alrededor eran espectadores, muchos de los que dieron crucifícale. Ahí estaba el Sanedrín, ahí estaban todos los grandes de esos tiempos, estaban los discípulos de lejos mirando, y solamente Juan, el discípulo amado, y las mujeres estaban al pie de la cruz. Sabemos eso al leer los evangelios. Él fue levantado. Cuando hubo ese terremoto, dijo, verdaderamente, dijo de un centurión, verdaderamente era el Hijo de Dios. Él fue levantado. Pero hay algo más. Es la cruz lo que nos hace a nosotros levantar a Jesús. Ya Él fue levantado físicamente. Pero esto significa que ahora que nosotros hemos experimentado la cruz, los efectos de la cruz, los triunfos de la cruz, el perdón de los pecados por la cruz, la salvación por pura gracia por la cruz, el derramamiento del Espíritu Santo posterior a la cruz, Hechos 2, todo lo que hemos recibido por la cruz tiene una finalidad en la vida suya y en la vida mía, y es que Cristo sea levantado, que Él sea levantado, que Él sea señalado, que Él sea puesto muy en alto, para que todos lo vean solamente a Él. Y que nadie vea en nada en nosotros, ¿verdad? Dice aquí, si yo fuese levantado, atraeré a mí mismo. En otras palabras, que ahora nosotros, como esa cruz, cuando miraban esa cruz, decían, ahí mataron a ese tal Jesús de Nazaret. Ahí mataron a dos malhechores. Algunos dicen que es el Hijo del Hombre, otros dicen que era un lunático, y otros que estaban ahí, unos cuantos dicen que es el Hijo de Dios. Esa cruz se veía, estaba en un lugar prominente, en un monte, en el Gólgota. ¿En qué lugar está la cruz? En nosotros como creyentes. Tiene que ser en ese lugar preeminente. Él tiene que continuar siendo levantado. Si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo veo otra cosa. Cristo no está en la tierra. Él está en el cielo. O si está en la tierra por la agencia del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida por medio del Espíritu Santo. Pero no limitarlo. El punto es la palabra que yo uso es domesticar a Jesús. Yo veo a veces en videos que envían gente, Jesucristo, y que en un parque hablando con alguien. ¿Qué sandez es esta? Hablando, abrazando a un hombre, abrazando a alguien, como Jesucristo fuera uno como nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Me envían fotografías como un Jesús domesticado. Él es el Hijo de Dios, hermano. Él es el eterno Hijo de Dios. No me minimicen, no me lo pongan pequeño. No pongan una lupa. Usa un telescopio y mira la grandeza de Dios. Si yo fuese levantado, el trabajo de la iglesia, el trabajo nuestro es levantar a Jesús, exaltar su nombre por nuestras vidas, nuestro testimonio, la manera de vivir, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo nos amamos. Nosotros levantamos a Jesús. Si el Hijo del Hombre fuese levantado. Yo estaba pensando el jueves un texto, creo que es Juan 3:34, que a veces dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No. Usted nunca va a menguar. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Así es que va la cosa. ¿Me está entendiendo? Nosotros menguamos. Nosotros no podemos menguar. Es necesario que Él crezca en nosotros. Él crece en nosotros, y a Él crecer dentro de nosotros se va desapareciendo el viejo hombre, hermano. Que yo voy a menguar. Si el corazón del hombre es perverso, si el corazón del hombre es petulante, soberbio, nosotros nunca vamos a menguar. Cristo tiene que crecer dentro de uno. Hoy, al oír la palabra, crecemos en la palabra. Te reúne el martes, el miércoles, comparte la palabra con tu familia, lee un versículo bíblico, lee la palabra, escucha un mensaje. Tú vas creciendo en el Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, si el Hijo del Hombre fuese levantado,
tú vas a traer a todos a ti. Nosotros queremos, Padre amado, glorificarte y darte gloria, honra y alabanza, y que tú seas muy exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.